El maestro de maestro. Ese es el tema. El maestro de maestro. Busque por favor. Solo hay un libro que habla de ese encuentro entre dos maestros, y es el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Para la gloria de Dios. Dios bendiga a los de las redes sociales y Dios bendiga a los que estamos presentes. Capítulo 3 del libro de Juan, Evangelio de Juan, el maestro de maestros. Vamos a ver cuáles son las mejores cualidades, por cuál maestro usted se va a dirigir y por cuál maestro usted va a tomar la decisión de caminar en esa perseverancia. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La palabra principal eso significa que era maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Léalo. ¿Cómo? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Si no está Dios, oramos. Ayúdenme a orar. Amado Dios que estás en los cielos, aquí está tu pueblo necesitado, sediento de tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros estamos en tus manos. Sea usted, Dios mío, administrándonos a través de tu palabra, desde el principio hasta el fin. Sea usted poniendo en su pueblo a través de su Espíritu Santo el interés, el deseo de aprender, de conocer y de crecer espiritualmente. Señor, que tu palabra traiga refrigerio al alma, al cuerpo físico, traiga liberación, sanidad, traiga consuelo para la gloria de tu nombre. En Cristo, Señor nuestro, te lo pedimos y en Cristo te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, en la época del apóstol Pablo y en la época de la vida de Jesús ya existían corrientes teológicas. ¿Qué es corriente teológica? Universidades cristianas. Ya existía esa área académica. Y no es malo conocer más de la palabra, no es malo conocer más del reino. Lo único malo que muchos, cuando ya se creen licenciados o maestros en divinidades, ya se creen más superior que Jesucristo. Entonces yo quiero con este hermoso y bello estudio que usted pueda diferenciar qué es más importante o qué maestro es más importante, si la vida de Jesús como maestro de maestro o la vida de un maestro humano. Entonces ahí es donde yo quiero que usted preste su atención, porque repito, todo el tiempo han existido lugares de aprendizaje para conocer más del reino de Dios. Nicodemo, usted conoce la historia, que este era un hombre fariseo, era un judío, pero que era un hombre que conocía la palabra de Dios derecho y al revés, pero le hacía falta una cosa, que era nacer de nuevo. Y yo creo que usted y yo ya nacimos de nuevo, porque si usted no ha nacido de nuevo, no va a entender este estudio, porque este estudio es para la gente que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo de Dios. Porque usted y yo ya tenemos a Cristo como Señor y Salvador, se nos va a hacer fácil entender esta palabra. Juan se encargó de instruir
a los seguidores de Cristo y veía en Nicodemo un hombre muy preparado en la Torá, un hombre muy preparado en las teologías del conocimiento del reino, pero Juan se enfocó más en el encuentro personal que estos dos maestros tuvieron. Uno, el primero, era del cielo. ¿Usted por quién se va a ir? El otro era maestro, pero terrenal. Entonces, ¿por quién usted se iría? ¿O a quién usted escucharía? ¿Y a quién usted obedecería? Yo, esa es mi creencia, mi teología. Yo me voy por el primer maestro que vino del cielo, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Él es el Verbo encarnado para cada uno de nosotros. Ese maestro no es arrogante, no es orgulloso, no es petulante, no es altanero, sino que es un maestro ejemplar, manso y humilde. Por eso yo me voy con el primer maestro, que es Jesús. Y el segundo, que es maestro terrenal, humano, que es Nicodemo. De eso hoy en día me imagino, y no me equivoco, que la mayoría se proclaman ser maestros. Y no es malo. Si le dan buen uso al maestrado divino y ponen en prioridad en su vida ministerial a Jesucristo como cabeza de ese ministerio, y siempre le darán la gloria al que merece gloria, ese maestro teológico, terrenal, humano, no es malo, pero no tiene la misma eficacia que tiene el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de su pueblo. Mas los teólogos o maestros humanos no conocen nada que hay en nuestra mente. Si usted lee todo el capítulo 3 de Juan hasta del 1, verso primero al verso 16, habla de la necesidad de nacer de nuevo. Y quiero que alguien léeme por favor el verso 16. Ahí lo tenemos abierto. Es un versículo bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, hija. Oiga cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El que ha recibido ese amor eterno de Dios, ese ha entendido que sin Dios no existe o no hay forma de gozo de vida. Porque el hombre está en la tierra, sí, pero si no tiene a Dios y ese amor que lo ha alcanzado, es una vida insípida, sin sabor, sin gozo, sin alegría. Pero ¿qué hace la diferencia? Que usted y yo quizás no queremos morir en esta tierra, porque hemos recibido el eterno y grande amor de Dios, que cambió nuestra vida de miseria, de luto, de lamento, de dolor, y la transformó en gozo, en alegría y en vida eterna. ¿Qué lo hizo? El único maestro que vino del cielo, que nos reveló su amor eterno. Y el que ha recibido ese amor eterno, ese está completo, hermano. Fíjese, ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que dar, regalar algo que usted y yo no lo merecíamos. Hoy, si usted regala algo, regala lo que no sirve. No, cuando usted regale algo en perfecto estado. No sea mezquino para bendecir a su prójimo ni bendecir a su hermano. ¿Por qué? Porque la muestra de amor la hemos recibido del Maestro
Digamos que si a mí me pidieran un hijo, yo no se lo doy, porque somos humanos, somos muy sentimentales. Cristo era sentimental, pero él se enfocaba en la misión que había recibido de ir y buscar lo que se había perdido en todo el mundo. Entre esos millones, usted y yo hemos recibido ese amor eterno que Dios lo dio voluntariamente. Entonces, si usted ve el verso 3, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, hubo un gran encontrón entre los dos maestros, porque el terrenal conocía de la palabra, pero el espiritual que venía del cielo, que era Cristo, le hizo una pregunta teológica divina que lo dejó anodonado, lo dejó impactado. Porque muchas veces en las universidades teológicas enseñan mucha letra, pero no enseñan la esencia del Dios verdadero, para que el hombre y la mujer seamos regenerados de nuestros pecados. Mas Cristo iba a la regeneración con Nicodemo. Miren qué terrible, dos maestros. El uno sabía dónde estaba bien fundado, y el otro empezó a cabalgar, y le dice el verso 4: yo nacer de nuevo. ¿Cómo es que puedo ser que voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Ahí lo noqueó. Entonces ahí es donde yo quiero que usted, de hoy en adelante, cuando salga de este lugar y se encuentre con un perito arquitecto de las Escrituras, usted óigalo, porque después el Espíritu Santo le va a dar la palabra, cómo hablar, cómo desarrollar, porque con usted ande conmigo el verdadero maestro de los cielos. Entonces usted y yo estamos con el vencedor. Entonces Jesús le dice: oiga, qué terrible bofeteada le da. ¿Cómo me estás diciendo eso, Nicodemo? Si tú sos maestro, tú conoces lo que estamos hablando. ¿No has entendido que tú como Dios no puedes entrar al vientre de tu madre? Sino que es necesario que nazca de nuevo del agua y del Espíritu Santo, porque el Espíritu sopla, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo nacido de nuevo. Usted y yo ya tenemos el nuevo nacimiento en nosotros. Hoy solo estamos esperando que el príncipe de los maestros y de los pastores venga a recogernos. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿O estás empleitado? Porque hay cristianos bipolares. Al cristiano no diga ni amén ni gloria a Dios. Eso es así. Hay cristianos bipolares. Ya vos no se quedan. Sí. Porque cuando están hablando de uno y cuando medio lo ven, se despistan. No sea fariseo, no sea hipócrita. No hable de su hermano ni de su hermana. No hable de nadie, ni del diácono, ni de la diaconisa, ni del pastor. No hable de nadie, porque acuérdense que el maestro de maestros habita corporalmente con nosotros. Entonces, cuando Jesús empezó a hablarle escatológicamente, porque era una pregunta escatológica que él hizo: ¿necesitas nacer de nuevo? Nicodemo se quedó noqueado. Pues yo pregunto: ¿usted ya nació de nuevo? ¿De verdad? ¿Ya cambió? Sí, porque no solo es por decir sí, hay que examinarse. ¿Por qué le toqué ese punto? Porque del tema principal, maestro de maestros, viene el punto 1, que es el nacimiento, que ya le toqué. Y Nicodemo tenía que tener ese encuentro personal con Cristo.
Y yo creo que usted y yo ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Porque no cambiamos. Sí, porque el que ya tiene el nacimiento nuevo en el Señor no necesita que le digan haga esto, haga lo otro, haga aquello. No, el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, ese nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, y nos va a guiar a la perseverancia de la obediencia. Pero hay cristianos que ya nacieron de nuevo, pero son desobedientes. Yo no sé cómo es que son nacidos de nuevo, pues. ¿Por qué? Porque ponga ahí el nacimiento, punto 1. El nacimiento. Como punto 1, oiga el ejemplo 1. La A, el ejemplo A. Afirma que Nicodemo era uno de los principales de los maestros de los judíos. ¿Qué era eso? Lo reverenciaban. Cuando veían que don Nicodemo venía bien trajeadito con su traje judío, y desde lejos que lo veían, yo me imagino que le han de haber hecho así. Buenas tardes, don maestro Nicodemo, que le vaya muy bien. Ellos solo decían shalom, y un solo, la paz del Señor vaya contigo. Y el maestro Nicodemo solo le hacía, que era arrogancia. Porque al maestro que es Cristo, de maestro de los teólogos de hoy en día, no le hacen reverencia. Porque la mayoría de maestros modernos hoy no son como Cristo, no somos como Cristo. Hasta si es posible, andamos seguridad guardaespaldas. Pero el maestro no le tenía ni a la muerte, no le tenía miedo ni al diablo, ni le tenía miedo al infierno. ¿Por qué? Porque el maestro de los maestros sabía que él era y es el alfa y la omega. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre y la vieja mujer. Y al que le hacían reverencia, si es a los hombres, ya no se la haga. Yo conozco unas iglesias, no voy a decir nombre, que cuando invitan al apóstol de su concilio, de su iglesia, no hombre, ya está una reverencia terrible que le hacen. Pero ¿por qué a Jesús, al verdadero apóstol, no le hacen reverencia? Sino que a Jesús la mayoría de los creyentes lo ignoran. Ni le dicen Jesús, te necesito. Ni le dicen Jesús, no te apartes de mí, no le dicen nada. Pero cuando el apóstol de la prosperidad llega a esa congregación y cuando se está despidiendo, hasta la mano y los pies se le besan y le dice, no se vaya apóstol, váyanse al diablo, pacotilla y haraganes, hipócrita religioso. El verdadero maestro que dio la vida por usted y por mí no necesitó de porras humanas. Él solo decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. El verdadero maestro nos dio cátedra de sencillez y humildad. Y la mayoría de maestros teológicos de hoy son arrogantes, altivos, orgullosos. Y por cada conferencia que van a dar, cobran hasta 3,000 o más de dólares. Cristo lo hizo todo gratis, lo hizo todo por amor, lo hizo todo porque de tal manera nos ha amado y nos sigue amando, que se dio a sí mismo por nosotros. Hermoso, ¿va? ¿Con quién se va usted? ¿Con los maestros modernos o con el maestro que vino del cielo? Con el maestro del cielo. Con los de aquí, dicen. Hasta la garganta les escapó a uno. Oiga el ejemplo número 2. Jesús, el maestro de maestros, es lo siguiente. Oiga, ¿qué hizo Jesús? Confrontó a los modernos de su época y les dio el verso 3 que ya lo leímos. ¿Cómo le decía? De cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué?
que el que no naciere de nuevo no puede el reino de Dios. Yo pregunto, ¿usted y yo queremos ver el reino de Dios? Si está en medio de nosotros. Sí, Jesús es el reino de Dios y Él está en medio de nosotros. Hoy usted y yo ya estamos preparados para entrar al cielo eterno. Si usted se queda, va a ser por haragán, por mediocre. Por eso se puede quedar, porque Nicodemo era maestro y no estaba preparado para entrar al cielo. Quiere decir que los que andan con ataché y dicen ser creyentes, licenciados en teología, licenciatura y maestrado en divinidades, andan con ataché, pero a saber si tienen al maestro. No se sabe si ya nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque muchos se creen la mamá de Tarzán y ni a Chita llegan. ¡Ay, Dios mío! Hay que tener seguridad de que ya hemos nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer, de los deseos de la carne, de los deseos del pecado, y morir para poder vivir en la gracia. ¿Estamos dispuestos? Bueno, gloria a Dios, ya lo vamos a ver. Oiga, el tercer ejemplo del primer punto del tema principal, maestro de maestros. Nicodemo, el maestro de los judíos, parecía un alumno de escuela dominical ante Jesús. Eso parecía. Oh no, yo una vez que fui a instituto bíblico, yo sabía todo lo que estaba enseñando, pero no lo dejan a usted expresarse porque ellos le meten su creencia. Y ellos, el alumno tiene que tener base sólida de lo que ha aprendido en la iglesia donde él pertenece. Y se peleaban conmigo porque no, eso no es así. Bueno, eso es así. Bueno, si ustedes dicen sí, pero yo no. Entonces había un confrontamiento. Entonces, ¿por qué se emboban al que no tiene conocimiento? Pero al que tiene bases escriturales, él sabe de qué se está sosteniendo esa comunicación. Y cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, ¿dónde si Nicodemo, el maestro humano, quedó pero bien pachito? Y le dijo: Nicodemo, siéntate, hijo, y hoy aprende a oír las enseñanzas del maestro que viene del cielo. En los enseñanzas, primer tocado, ya naciste de nuevo. ¿Y qué es eso? Yo no sé de qué estás hablando. Yo ya soy un hombre de 66 años. ¿Y cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Ay, Nico, no seas Nico. Oiga, ve el verso 4, usted me lo lee. Yo sé lo que ahí dice. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Gracias. Oiga, Nicodemo le preguntó, le dijo: Señor, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre por segunda vez si ya estoy viejo? ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Estaba dando respuestas humanas. Y en el reino de Dios, el reino de Dios inconmovible es espiritual, no es terrenal. Jesucristo le estaba hablando de nacer del Espíritu de Dios. No le estaba hablando fisiológicamente que la mujer iba a quedar embarazada y iba a volver a parir a Nicodemo. No, le estaba hablando del nacimiento espiritual. Alabado sea Dios. Hoy usted ya nació de nuevo. ¿De la barriga o del espíritu? Pero no aquí de la carne. Hoy ustedes le ganaron esto de la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Me gusta una risa que acabo de oír ahí.
Oiga, qué terrible. El mucho conocimiento, dice Pablo, no lo digo yo, Corintios, dice que el mucho conocimiento de la letra envanece, embrutece y mata. Repito, el que es licenciado en maestría, doctorado, felicidades. Pero yo les pregunto, ¿ya hemos nacido de nuevo? Un minuto de silencio. Se murió Caifás y Bonifacio. Sí, porque la letra no es espiritual, es literal. El conocimiento teológico es literal. Pero lo que da vida a usted y a mí es la presencia corporal del Dios de los cielos a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos ha regenerado. Y le dijo Nicodemo, ¿y cómo puede estar en el vientre de mi madre? Oiga, el otro ejemplo. El maestro de los maestros. ¿Quién es el maestro de los maestros? Cristo. Este iba a decir María Magdalena. Bendito Dios. El maestro de los maestros. Oigan, ¿qué está haciendo Dios hoy con su iglesia? Los que van a oír esta palabra, está evaluando a su iglesia. Nos está evaluando para ver cómo estamos fundados. Si en arena o en la roca. Si en el maestrado humano o en el maestrado que vino del cielo. Usted sabrá dónde. Entonces, está evaluando nuestra conciencia intelectual de su alumno. ¿Y cuál era el alumno? Que hoy somos nosotros y no es Nicodemo. Bueno, que hay varias nicas y varios nicos. Sí. Porque hoy está el Señor a través de su Espíritu Santo, está evaluando nuestra conciencia intelectual. Si en verdad hemos nacido de nuevo en Cristo por medio de su palabra, hoy usted y yo ya tenemos seguridad eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya nacimos de nuevo. Ya tenemos seguridad eterna. Entonces, por la seguridad eterna que tenemos, el maestro que vino del cielo, que es Jesús, ya nos hizo nacer de nuevo. Y allá donde Jesús lo amartilló y le dice: tú siendo judío, no sabes lo que te estoy preguntando. ¿No imagináis? Y antes de conocer nosotros a Cristo, cuando nos hablaban de Cristo, no, ahí está ese Dios de la Virgen de Concepción, ahí está Dios. Y no, ahí está Dios, en aquel muñequito San Martín de Porres, aquel negrito, ese Dios. No, andábamos tan ciegos, tan errantes, pero ahora tenemos la luz verdadera entre nosotros, que es Cristo el Señor. Él es el maestro eterno. ¿A dónde lo dice eso? Vea que dice, quiero que alguien me lo lea. Juan, capítulo siempre 13, estamos jugando en ese capítulo, verso 10 al 12. Léamelo, por favor. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibiréis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Gracias. Mire, ese encuentro de estos dos maestros fue algo caliente, hermano, porque Cristo le habló en dos formas, una teológica y la otra espiritual. La teológica es la que usted entiende, la que yo entiendo. ¿De dónde nos sacó Dios? Según la Biblia, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ok, estábamos muertos. Ese es algo teológico. Escatología es diferente.
Digamos que teológicamente el Señor, el Maestro, tuvo que hacer una obra por el Espíritu para sacarnos de la muerte. Usted dice, pero hermano, yo nunca estuve muerto. No, si caminamos, comemos, dormimos, roncamos, codiciamos. ¿Cuántos codiciosos hay aquí? Y fíjese, de eso nos sacó el Señor. Entonces cuando confronta, le dice, te he hablado cosas terrenales, Nicodemo, y aún así no las entiendes. Y si te hubiera hablado cosas del cielo que tú nunca has estado allá, yo te puedo hablar de allá. Le quiso dar a entender, porque de allá vine, yo sé lo lindo, lo bello, lo hermoso que allá donde está mi Padre hay cosas lindas que aquí nunca se han visto humanamente. Pero yo no te puedo hablar de esto, Nicodemo, porque no lo vas a entender, y ni aún así terrenalmente has entendido. Ahí donde se quedó anodado y pasmado. Gracias a Dios que aquí no vemos pasmados. Aquí somos inteligentes, ¿sabemos? ¿Sí o no? Bueno, que hay uno allá atrás, Roberto, y yo soy pasmado. Aquí la nacer y yo también de vez en cuando soy pasmado. Oiga este cuarto ejemplo. Busquen 1 Corintios para que lo entendamos. Estas son palabras de Pablo. Él ponía el ejemplo del hombre natural, que es ser humano, y el hombre espiritual. Digamos que entre nosotros, y eso es lo difícil, por eso que nos cuesta entender, iglesia, que en nosotros están las dos naturalezas, la humana y la celestial. Dona Duarte, léamelo por favor del 14, capítulo 2, verso 14 al 16. Oiga las palabras del apóstol Pablo. Porque él ponía primero el ejemplo del hombre carnal, el hombre humano. Y esa era la lucha que tenía Nicodemo, porque él era humano. Tenía conocimiento teológico humano. Mas Cristo, como maestro de ellos y maestro de nosotros, tenía las dos herramientas. Amén, hermano. Amén. Léamelo por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a nadie. No es juzgado por nadie. Gracias. Ahí quédese por favor, gracias. Oiga las palabras de Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Háblele a un maestro universitario y usted le diga, póngale el plan eterno de Dios. Si él no tiene un nacimiento nuevo, no tiene un encuentro con Cristo como maestro de su vida, él no va a entender. Él le dice, ¿estás loco vos? ¿Quién ha ido al cielo? Para que me digas que vamos a ir al cielo. O háblele escatológicamente del infierno. No, si el infierno no existe, no seas loco. Si el infierno aquí mismo lo tenemos en la tierra. No, son aguijones que caen al cuerpo humano. No es porque Dios no se acuerde de liberarnos, sino que el aguijón está para que nunca se nos olvide que usted ante Dios seguimos siendo débiles y que siempre vamos a necesitar de Dios. Entonces Pablo dice, para el hombre carnal, que es natural, humano, no va a entender las cosas del Espíritu. Pero háblele en el Espíritu a un espiritual que le va a decir, sí, gloria a Dios, yo ya estoy esperando al maestro que venga por mí. Yo sé que él no se va a olvidar de la promesa que me ha dado, que un día él vendrá a levantar a su escogido. Y por eso yo le alabo de
carnal. No, hombre, disfrutemos la vida, hombre. Tu mujer no le gusta andar en party, no. Déjala que duerma y yo te llevo a recoger, no lleves el carro para que no sepa que saliste y vamos a echar una parranda. Ese es el hombre animal carnal. Háblele que tiene que nacer de nuevo. ¿Y para qué? Si estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Porque está en la mente, está en lo humano. Pero háblele de un espiritual. Y aunque esté gordita, así te hace nacer de nuevo el Señor. Y aunque esté flaquito, así flaquito. Digamos que el nacer de Dios está hablando escatología, mente en el espíritu. Digamos que Dios entra por la palabra, desata al hombre, por más vil pecador que sea, violador, homicida, lo que haya hecho, si es elegido de Dios, entra la palabra, lo desata la palabra, el poder del Espíritu viene sobre él, lo hace libre de las cadenas y el Señor lo llama al arrepentimiento y ahí nace de nuevo este violador y homicida. Porque usted y yo así nacimos de nuevo a través del llamado y del arrepentimiento que tuvimos. De eso le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Maestro, mira maestro, recibe y arrepiéntete y vas a nacer del agua y del Espíritu. Pero para él, no, decía, eso no es así. La Torá no enseña eso. Porque Moisés no habló de eso, porque él no sabía el plan eterno de Dios. Hablaba del cordero que iba a venir, porque ya lo hemos visto en los estudios anteriores. Hablaba de la mesa del sacrificio de la expiación, porque Moisés lo habló. Pero para la mente carnal, no, eso no es así. Pero usted sí ya está entendiendo. Si usted muere esta noche, ¿qué pasaría? ¿Cuántos quieren morir esta noche? Yo los mando ahorita para el Señor. ¿Quieren que los mande? Yo los mando en oración. El Señor, que el corazón se le para. Pastor, se murió. Y no, usted dijo que se muriera. Uno ya está viendo aquella anda y hace unas cosas de pista. Seguimos. Entonces, ¿qué decía Pablo? Hay que discernir las cosas en el espíritu. Porque para el natural le son locuras para él. Pero un espiritual, para él no es locura. Dice, es cierto. Jesús viene, Jesús vive. Él vino por todos, se dio así, se entregó. No somos ingratos. Ese es un hombre y una mujer espiritual. Porque le toca a usted y a mí los sentimientos, pues. Y usted dice, no, si Dios no me hubiera sacado de donde yo andaba, si era un borracho, era un golpeador de mujeres, tenía una mujer aquí, otra allá, pero si Dios no me hubiera sacado, creo que ya estuviera muerto. Eso lo hace un hombre nacido de nuevo. Usted es nacido de nuevo. ¿Y por qué golpea a su esposa todavía? Qué silencio te va. Y a los que están en las redes sociales, ¿cómo se van a quedar? ¡A su nombre! Bendito Dios. Punto número 2 del tema principal: el maestro de maestros, el amor más grande del mundo. Ese es el tema. El amor más grande del mundo. ¿Quién mostró ese amor tan grande y más grande del mundo? Dios mismo, a través de Jesús, su Hijo. No había otro amor. Usted y yo podemos, un ejemplo, si tenemos $3 millones y empezamos a subirnos al edificio más alto, y allá para que la gente nos vea, sacamos una paquetada de $500,000 y lo tiramos así. Y la gente. Porque la gente lo que le gusta es exhibirse. Eso no es bueno. Porque Cristo no hizo muchas algarabías para que usted y yo hoy disfrutemos de la vida eterna, disfrutemos de la paz que Él sabe dar, disfrutemos de esa tranquilidad que en medio de la prueba, en medio de la tormenta, usted tiene una tranquilidad tranquila, una vida tranquila. ¿Por qué? Porque el Maestro
eso no sé si usted vio una vez una noticia en vivo, que un loco se puso arriba y tiró como, quizás ni 500,000 dólares, quizás unos $1,000, pero de arriba de los billetes. Y todos ya se caía uno y iban cayendo abajo. Más que las tablas, la mancha pambada ahí. Y chocaban. ¿A dónde se mostró ese grande amor? En Juan 3:16. Ya no lo leo, porque usted ya se lo puede. ¿Qué dice Margarita Rangel? No habla la Biblia, porque pecado sería que no lo sepa. A Elías conozco. Pati, ¿a dónde se muestra el grande amor de Dios para el mundo? 3:16, sin abrir la Biblia. Con fuerza, hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesús, para que todo aquel que le cree no sea perdido. Denle una ofrenda de palmas a Jesús. Ahí el Padre ha mostrado su grande amor para usted, mi amigo, borracho, adúltero, fornicario, idólatra, santero. Por usted y por mí, Dios ha mostrado y sigue mostrando su grande amor. Él lo ama y desea salvar su vida. Recíbalo como maestro de su vida y usted tendrá una vida diferente. Esa es la verdad. Nicodemo no había entendido ese grande amor de Dios para la humanidad. Pero usted y yo sí lo hemos entendido o no. 5:8 de Romanos, ancianos, sin abrir la Biblia. No me abran la Biblia. Si yo la digo que la predique, hermano. Gloria a Dios. Dele ofrenda de palmas a Jesús. Otro versículo clave de ese grande amor de Dios hacia el mundo, Romanos 5:8. Mas Dios mostró su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por los pecadores. No fue María ni José, no fue el pastor principal de una iglesia evangélica, ni el Papa, no. Ha sido Jesucristo, el Verbo de Dios, que dio su vida por usted y por mí. Él es el único maestro sobre todos los maestros de la tierra. Hermoso, ¿va? Es que esta palabra es linda, hermano. Cuando usted predique con pasión. No es, hermano, Iscamis. No, usted no está muerto, hombre, porque en Guatemala se dicen a los muertos. Pero usted no está escamis. Usted está vivo por la gracia redentora del Hijo de Dios, por usted y por mí. Esto no estoy limpiando, si limpiando ya está, hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está aquí? ¿Qué dice el verso 15 de Juan 3? Hoy váyase ahí. ¿Quién me lo lee de este lado? 3:15. Oiga las palabras. Cuando ya lo tiene. ¿Qué dice lo que usted lo haya? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es recibir, oiga, un corazón en desbordamiento de amor hacia Dios por la humanidad. ¿Qué hizo Cristo? Mostró su amor. ¿Y qué más? Lo desbordó. ¿Qué es la palabra desbordar? Se abrió, se entregó. No le importó desprecio, no le importó hambre, no le importó aguantar frío, no le importó, dice la Biblia, no lo digo yo, que mi cama donde recostar su cabeza tenía el maestro. Y por eso es que la iglesia del cuerpo de Cristo de hoy en día somos arrogantes, orgullosos. Porque el Señor, por su fidelidad, por su grande amor que tiene al mundo, nos ha dado a manos llenas. Pero eso ha perjudicado a los creyentes del siglo XXI, porque la mayoría son llenos de vanidad, llenos de lujuria. Porque hoy, al escoger amor,
cristiano. Y Cristo ni dónde poner su cabeza. Pero usted y yo todos lo tenemos. Carro, casa, hasta comida botamos porque tenemos una abundancia. Y Jesús dice en la Biblia que ni eso tenía. Y era el Señor. Pero ¿por qué no lo tenía? No es porque no quisiera y no pudiera, sino para que la iglesia, los discípulos de Él, entendiéramos que no está tu gloria ni la mía en lo que tenemos, sino en el verdadero verbo, en el verdadero cordero. Que tengamos o no tengamos, sepamos honrar, obedecer, servir y adorar al Señor. Y eso es lo que había pasado. ¿Ya lo tiene? ¿Quién me lo lee? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el 16, ¿o sí? Porque ya lo vieron todo en la Biblia, pues. Hoy ciérrenla, por favor. Ciérrenla, por favor. Ciérrenla y léanla. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En eso consiste el nacer de nuevo. Usted y yo ya nacimos de nuevo. Ya nacimos de nuevo. Hoy tengamos amor por los que duermen en las calles. Hoy tengamos amor y vayamos a las calles por los que están destruidos por el alcohol y la droga. Usted va a decir, si ellos están así por sus propias decisiones. Sí, pero a usted y a mí el Señor de ahí nos sacó y de ahí hizo misericordia. Hoy déjese usar por el Maestro. Que la gracia del Señor fluye en usted y el amor del Señor fluye en usted para salvar al que está destruido en alcohol y droga, destruido en el pecado, porque para ellos también es el grande amor del Señor que le tiene para ellos. Juan 7. Oiga este ejemplo en lo que lo haya. Hay muchas opiniones, de diferentes opiniones. Unos creen o aceptan lo que estamos oyendo, otros no lo creen. Pero la base es que usted tenga una creencia verdadera en el Maestro. Que no vaya a venir cualquiera y le diga, y tú sos salvo, así me han enseñado. No, usted no puede decir así me han enseñado. Usted tiene que tener su propia identidad. Porque si usted, eso es lo que me han enseñado, entonces, ¿a dónde está su fundamento? Su fundamento no soy yo. Su fundamento suyo y mío, oiga, me incluyo, es el Maestro de los maestros. Es Jesucristo. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, y que hoy, dice el apóstol, ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya no diga, eso me enseñaron a mí, no, eso me enseñó el Maestro de maestros. ¿Ya lo tiene? ¿Quién me lo lee? 7:45. Léalo, por favor. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes de los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Gracias. ¿A quiénes buscaron los religiosos? Hoy yo pregunto, ¿Nicodemo era religioso o no era religioso? ¿Por qué? Sin miedo. ¿Por qué era fariseo? Porque no había tenido un encuentro personal con Cristo. Pero cree que en este capítulo 7 Nicodemo seguía siendo no nacido de nuevo o ya nacido de nuevo. Ya nació de nuevo. Nicodemo ya no estaba aquí. De verdad. Digamos que él nació de nuevo. La historia enseña que Nicodemo no andaba públicamente como los demás por su rango de maestro.
pero él sí creía. El bajo de agua o de escondida, como dice usted, cristiano a la secreta, que hay muchos aquí de esos, que le da vergüenza testificar de que Cristo es su Señor y que Cristo es su Salvador. Pero el que no le da vergüenza, sea a los cuatro vientos dicen: no, yo era muerto, yo era borracho, yo era sinvergüenza, era ladrón, era homicida, pero Cristo me libertó, Cristo me salvó, Él es mi Señor y mi Rey. Porque no le da vergüenza testificar de dónde Dios lo sacó. Nicodemo no le daba vergüenza, pero él, por su rango ministerial, andaba de escondida. Pero dice la Biblia que aún en la cruz ahí estaba Nicodemo. Tremendo. Digamos que vale la pena en unos que se hagan la secreta y en otros no, porque los que honran a Dios en los secretos, qué bueno, pero los que no lo honran ni en los secretos ni en los públicos. Ahí sí cabe de nuevo la palabra de Guatemala, Ishkamish. Ya están muertos porque les da vergüenza. Yo creo que a Brian no le da vergüenza hablar que antes adoraba una imagen y hoy adora y sirve al Dios que es espíritu, es vivo, es real, que su vida ha sido regenerada por ese amor eterno. Digamos que al que no le da vergüenza, ese se goza, se alegra. Pero no ande como Nicodemo, porque ahorita hay libertad para predicar. Porque si le da vergüenza, creo que este sábado todos van a ir a las calles a predicar. Pero pastores, que ahí ya no soy llamado, ahí solo son los tres, Sadrach, Mesach y Abednego. No, que no sean así, hombre. No han recibido el amor de Dios, pues. Se gozan conmigo, no se. Ay, Dios mío, ahí es para mí. Para todos es el llamado. Porque se supone que el amor que Él ha derramado ya lo tenemos. Y hay que derramarlo por los que están tirados en la cuneta. Muchos dicen que es la ciencia o la sociedad que les va a ayudar. No, es la iglesia encomendada por el maestro de maestros la que es comisionada esa misión. Porque su mejor alimento, sepa hermano, el alimento físico muchas veces es bueno, pero el alimento que sacia, que quita el hambre física y espiritual, es la palabra de Dios, la presencia de Dios. Entonces haga su espacio y vaya a las calles. Ay, pastor, sigamos mejor, vaya pues. Juan 19:39, en lo que usted lo haya, oiga. Nicodemo es el ejemplo. Ya no pudo ocultar su fe en el maestro de maestros. Le rinde, oiga, un gran homenaje en una ocasión de su muerte. Y ya lo va a ver por qué. ¿Ya lo oyó? Digamos que Nicodemo ya no podía ocultarse, pues, de decir: no, Jesús no es maestro. No, él reconocía el liderazgo de Jesús, que era superior al del liderazgo de Nicodemo. Maestros modernos, con respeto se lo digo, sobre usted y sobre mí, es más superior el liderazgo del maestro llamado Jesús. Él tiene tantas grandezas que nos quiere poner en alta estima, pero muchas veces nuestra propia arrogancia no deja que Él trabaje y opere en nuestras vidas. Pero Nicodemo le hizo un homenaje, lo reconoció y lo puso en alto. ¿Qué dice ahí? También Nicodemo, el que antes vino y visitaba a Jesús de noche, Yo no les entendí por qué uno iba por Chalate, otro por Cutiapa, otro por Tenancingo. Ahí no entendí ni jota, hermano. Solo uno lea. También Nicodemo, el que
vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Haciendo un homenaje a esa muerte del maestro de maestros, que fue una muerte no en derrota, sino fue una muerte en victoria, porque por su muerte hoy usted y yo y millones hemos sido resucitados de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Por eso, como Nicodemo lo honró, le hizo un homenaje, 100 libras de mirra que le damos usted y yo al Señor. ¿Cree que no merece que usted y yo le hagamos también homenaje? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué? Muchas veces traemos a esto solo que, Señor, esta no cambia. Señor, este no cambia. Señora, yo por eso ya no voy a la iglesia, porque no cambia. No sea chillón, hombre. No sea naco, no sea cobarde. Porque el que nos ha llamado podía retroceder para no morir por usted y por mí. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque Dios sabía que Él era el enviado a buscar, a dar su vida, a derramar su sangre por usted y por mí. Por esa muerte bendita, hoy millones somos salvos del juicio venidero. Millones somos redimidos por la sangre que Él derramó. Y no le damos homenaje al Señor. No que muchos tirando la toalla, cuiteando en el camino. No sea cobarde. Pablo a Timoteo le dice 1:6: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Usted y yo no somos de los que retrocedemos, no, señores. Somos de los que vamos a la vanguardia, avanzando con lucha, con desánimo, con pruebas, con escasez, con enfermedades, pero llegaremos a la meta final, porque el Señor va con nosotros. El que Nicodemo le hizo un honor fúnebre de exaltación a ese maestro de maestros. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? Ay, pero es que mira qué difícil. Y hoy vine porque de verdad, pastor, no hay agradecimiento en ti. De verdad, no hay agradecimiento. Porque el que tiene agradecimiento, esté en prueba o no, llueva o no llueva, él siempre está en la casa de Dios. Así, Nicodemo anduvo a la secreta, sí, pero en su muerte, ahí estaba. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Nos ha dado todo, hermano. No, yo me conseguí esta mujer, yo me conseguí este marido. No sea mentiroso, no sea mentirosa. Si en usted y en mí, dice la Biblia, no lo digo yo, Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. Aún todos se hicieron inútiles. Dice, mira qué terrible. Yo le iba a hablar a mi esposa, la que hoy es mi esposa. Yo creo que le hablé. ¿Por qué Dios me dio la fuerza? ¿Por qué? Me gusta. Hoy, ¿por qué tanta tecnología? Unos por el teléfono se la consiguieron, después tuvieron valor de hablarle físicamente. ¡Eso es cierto! Ya que no digan amigos que están aquí, si así, me gustas y después te lo voy a decir en vivo, ¿ok? Se cobardía. Los padres cubriéndole, hacer el candidato para ti. Después, ojalá que no se vaya a lamentar, candidato. Estamos vivos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por andar. Póngase sobre sus pies. Dios está aquí, hermano. Hermoso tema. El maestro de maestros. Que un maestro reconociera el liderazgo de aquel otro maestro era porque Nicodemo sabía, ya lo están viendo, y se fechó la suegra y en el futuro yerno, de pícaro.
No sean encubridores. Oiga, hermano, qué lindo que un líder reconozca el liderazgo del otro y que le haga un homenaje en esos días de dolor, hermano. Eso es glorioso y Nicodemo lo hizo. ¿Y qué pasó? Lo exaltó. ¿Quieres que Dios te exalte a ti y a mí, sí o no? Yo sí quiero. Yo sí quiero que Dios me exalte. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me exalte en aquel día final? Nunca apartarme de Él y permanecer en obediencia y fidelidad. ¿Es difícil? No. Solo que tiene que haber en usted y en mí disponibilidad. No deje de congregarse, como dice Hebreos 10:25. No deje de congregarse. Luche, esfuércese y sea valiente. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, honra, gloria y alabanzas a su nombre. Mi alma lo alaba, lo exalta y lo bendice. Mi alma reconoce su ministerio físico y eterno. Rindo mi vida, rindo mi ser, te ofrezco mi corazón y mi vida en sacrificio de adoración y de alabanza. Si puedo servirte y ser agradable a tus ojos, toma mi vida, úsala como a ti te plazca, y siempre la gloria sea solo para usted, Señor de señores, Maestro de maestros. ¿A dónde más podremos ir si solo usted tiene palabras de vida eterna? Que su mano poderosa, soberano Señor, no nos suelte. Que cuando llegue el desánimo, que cuando llegue la prueba, que cuando llegue la escasez, que cuando llegue la enfermedad, podamos siempre esperar, confiar y exaltar y honrar tu santo y bendito nombre a pesar de todo eso que venga a nuestra vida. Danos cobertura y danos fuerza, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo, fortalécelo, santifícalo, y que tu presencia no se aparte de mí. Que tu presencia no se aparte de mis hermanos y hermanas, de sus hijos, de sus hijas, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis, oh Dios mío, de todo aquel que hemos sido comprados a precio de sangre. Los que hemos nacido de nuevo por medio del arrepentimiento, Señor, ayúdanos a ser más que agradecidos, a levantarte ofrenda de adoración y alabanza para ti. Gracias, Señor. Dígale. Dígaselo. Sí, dígaselo. Abra sus labios. Hoy usted haga la adoración a Dios. Hágaselo. Hágaselo, hermano. Hágaselo, hermano. Sepa que ese homenaje que Nicodemo hizo llegó hasta el tercer cielo, al trono de Dios. Bendito eres. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras alcanzado? Gracias. Gracias. Amén. Y amén.